y la verdad que no es las partes sobresalientes del capítulo 14, haciendo un pequeño resumen, son la parte de donde Juan el Bautista de manera valiente, arrojada, sin miedo, declara el pecado de Herodes, y las consecuencias de esto fue la muerte de Juan el Bautista. Fue la primera parte que vimos. La segunda parte fue la alimentación de aquel montón de personas que Jesús en Galilea hizo el milagro de la multiplicación de los panes, en los 5,000 hombres, aparte de las mujeres y aparte de los niños, y aparte, entonces se hizo una buena cantidad. En esta oportunidad vamos a mirar desde el versículo 22 hasta el versículo 36, donde termina el capítulo. Y no hay nada muy sobresaliente en esas partes, a no ser que hagamos algunas aplicaciones para nosotros, porque son detalles no sin importancia, porque todo en la Biblia tiene importancia, ¿verdad? Sino que son detalles menos profundos que los visto anteriormente. En esta oportunidad vamos a mirar Jesús anda sobre el mar. Pero antes de pasar a andar sobre el mar, quiero que me acompañen leyendo conmigo el versículo 22 y 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Aquí hay dos detalles muy interesantes. El primero es la manera rápida en que Jesús le dice a los apóstoles que se vayan, y cómo él despide a la multitud. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que es la misma historia, nos dice la razón por la que Jesús rápidamente se deshizo de la gente y dijo a sus discípulos que se fueran rápidamente a la otra ribera. Juan capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Qué contrario es el carácter de Jesús, hermanos. Mire, él sabía el propósito por el cual venía a este mundo. Y la gente de su tiempo estaba buscando un Mesías diametralmente opuesto a lo que Jesús venía a hacer. Cuando la gente vio esto, me recuerda cuando los políticos comienzan a repartir cosas, ¿verdad? Y la gente comienza a animarse, a alegrarse. Desde tiempos ancestrales esto ha sido así. El pueblo judío estaba esperando un Mesías, pero un Mesías con unas características similares a las de David, un guerrero, un hombre fuerte que paliara las necesidades del pueblo, que otra vez subiera a Israel a la cúspide, a la cumbre de una nación poderosa que ya no estuviera bajo el imperio romano. Varias veces la gente quiso tomar a Jesús para proclamarle rey. Satanás quería por todos los medios evitar que Jesús llegara a cumplir su ministerio o su muerte en la cruz del Calvario, su muerte redentora. Y Jesús sabiamente va sorteando para que no lo tomen, para que no lo pongan como un rey, y rápidamente despide a sus apóstoles se van, él despide a la gente y se aparta. Y en segundo lugar, la otra idea es que Jesús se aparta para orar. Me encanta esta cuestión porque nuestro Señor Jesucristo era un hombre de oración, ¿verdad? En un trajinar, del día, en un día muy ocupado, como solía suceder a nuestro Señor Jesucristo, siempre buscaba la oportunidad para alejarse del bullicio, del ruido, de la gente, y comenzar a tener una comunión con Dios.
Está por demás recordarles lo que siempre hemos leído de las Escrituras, la urgente necesidad de ser personas de oración. Yo no sé ustedes, ni es mi intención cuestionarles ni que me digan, pero ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros a orar, a apartarnos, a alejarnos un poco del bullicio, de las responsabilidades, de las cosas que están a nuestro alrededor y comenzar a orar y comenzar a tener ese contacto con Dios? Esos son los dos detalles que podemos sobresaltar, subrayar para pasar a cuando Jesús ahora va a la barca, porque los apóstoles cruzan la barca. Aquellos pequeños detalles, recuerdan ustedes que Jesús se queda orando, los apóstoles cruzan. En Juan capítulo 6 dice que los discípulos, o la gente, mejor dicho, a la mañana siguiente, porque no se dan cuenta a esa hora de la tarde-noche, pero a la mañana siguiente se dan cuenta y van otra vez, la gente cruza donde estaba Jesús y se da ahí el sermón de Jesús, donde es de los más hermosos, que él dice que él es el pan de vida que vimos la semana pasada. Pasa esto y seguimos viendo que ahora dice el verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Nada que se le pueda magnificar en esta historia, nada más que los apóstoles están en el mar de Galilea. La verdad que no era un mar, hermano, era un lago, ¿verdad? Le decían mar por costumbre, le decían mar porque era un lago, ¿verdad? Un lago que hasta el día de hoy ahí está, el lago de, ahí este lago de Galilea ahí, y el lago de Tiberíades, le decían en honor a Tiberio en aquel tiempo, así se le conocía también el lago Tiberíades. Y ojalá un día pudiéramos tener la oportunidad de perdida meter los pies en ese lago. Sería una experiencia maravillosa donde se dieron tantos acontecimientos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles van, el mar cambia porque ese lago tiene una característica, los vientos ahí convergen y aún puede estar el mar tranquilo, el mar en calma, el lago ahí, y de repente se puede hacer una vorágine, olas que se levantan y todo, y eso era frecuentemente lo que pasaba ahí, estaban acostumbrados a eso. Eso mismo, ahí mismo pasó en esta otra oportunidad cuando Jesús mandó a detener el mar y los vientos y estaba durmiendo. En ese mismo lago pasó, pero fue otro día, en otra escena, otro momento. Solo les traigo el dato para decirle que ahí mismo sucedió esto, que Jesús a la cuarta vigilia de la noche, más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús había estado orando un gran largo tiempo, probablemente, aparentemente, horas orando, y a veces hay personas que se quejan de oraciones largas, ¿verdad? Dicen, no, es que se tarda mucho orando, es que ora mucho. Jesús oraba mucho, hermano. Probablemente por eso le gustaba estar solo, para que no le interrumpieran en ese tiempo que él estaba orando. Y va donde están los apóstoles. Y la única lección que podemos sacar de esto es hacer una analogía con la vida cotidiana. La vida es como este mar de Galilea, como este lago. A veces hay calma, pareciera ser que todo va marchando bien, todo está tranquilo, pero de repente llegan los problemas, de repente llegan las situaciones adversas. Los creyentes, los cristianos, no estamos ajenos, no estamos exentos de que los problemas lleguen. A nosotros, los cristianos, los problemas nos atacan igual que a cualquier persona. Tenemos problemas de toda naturaleza en nuestras vidas que a veces no los estamos esperando. Llega un dolor, cuando todo está bien, uno va al doctor y le dice: usted tiene una enfermedad.
Llega una crisis, se acaban los recursos y entramos en una debacle económica que nos afecta. Llegan problemas políticos, se encarece el costo de la vida, no nos alcanza y llegan y ahí están las tormentas. La cuestión es cómo reaccionamos nosotros ante las tormentas de la vida. Dice que Jesús va y los apóstoles están ahí y cuando ven a Jesús dicen un fantasma. En tiempos de Jesús, igual que hoy, había mucha superstición. Eso no ha terminado en el mundo, ¿verdad? A mí me llama la atención que los apóstoles, probablemente porque estaban comenzando, todavía no habían avanzado mucho en su crecimiento espiritual. Como decimos por allá, estaban verdes todavía, ¿verdad? Todavía tenían muchas ideas extrañas que con el pasar del tiempo Jesús las fue depurando, fue afinando, quitando todas esas cosas. Un fantasma, dicen los apóstoles, igual en los días de hoy. La gente también cree en fantasmas, la gente mira fantasmas y hay mucha cosa así de esta rara en la mente de las personas y dicen, no, dicen en Nicaragua es que me salió la carreta Nagua, dice, que me salió la Llorona, es que me salió esto. Había mucho de estas cosas raras que después estos apóstoles después ya las corrigen, después en sus escritos hablan claramente de lo que pasa, de que los de allá no pueden venir acá, ni los de acá sí van allá, pero los de allá no pueden venir acá y se controla. Pero en este momento ven a Jesús porque están nerviosos, hermano. Ustedes imagínense que usted está en la oscuridad de la noche, en una tormenta, y de repente ve venir alguien caminando sobre las aguas. No es fácil no tener una impresión impactante. Imagínese usted el impacto que causó el hecho de que Jesús venía caminando sobre las aguas en la oscuridad, casi bueno, entre las 3 y las 6, pues si ha sido entre las 3 o las 4 era muy oscuro, pero bueno, la cuestión es esa. Entonces, dice Jesús, y estas palabras las podemos aplicar en los días de hoy en el verso 27. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo no sé a ustedes, mis amados hermanos, pero créanlo, cuántas veces en nuestras vidas necesitamos escuchar estas palabras. Estas palabras dichas por Jesús. Tened ánimo. Yo creo que todos en estos momentos en que hemos pasado, unos más duros, otros menos duros, hemos perdido el ánimo. Si entre ustedes hay personas que nunca perdieron el ánimo, no han perdido el ánimo, yo les felicito porque todos los cristianos en momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos de problemas, en momentos de turbulencia, el ánimo comienza a decaer. Y es ahí donde llegan las palabras de Jesús que insuflan aliento en las personas y dicen, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermosas palabras. Difícil de llevarlos a la práctica. De vez en cuando, hermanos, nosotros los unos a los otros necesitamos decirnos esto. Hermano, un mensaje, una llamada, un simple correo, hermano, tenga ánimo. Tenga ánimo. Ánimo, hermanos. Porque el ánimo se pierde cuando los problemas sobrepasan la costumbre que tenemos de tener un nivel de vida estable. Tener ánimo. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Estuve investigando un poco y pareciera ser que la traducción esta que hace la Biblia Valera, pareciera que Pedro está dudando de que Jesús, era Jesús, ¿verdad?
Estuve analizando algunas otras versiones y algunos comentarios, y los comentaristas dicen que el original griego da la idea de, no de duda, sino de afirmación, la idea siguiente: Señor, dado que eres tú, y como sé que eres tú, permite que yo vaya a ti. Entonces, me gusta más esa interpretación porque con toda seguridad Pedro creía en Jesús. Es lo que me hace pensar el apóstol Pedro, ¿verdad? Yo no creo que él no haya sabido que era Jesús. Le dice: dado que eres tú, permite que yo vaya a ti. Y le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Esta es una escena que comienza en lo sublime y termina en lo ridículo. Pasa Pedro de lo sublime a lo ridículo. Los que han estudiado el carácter, haciendo un perfil psicológico del carácter de Pedro, era un hombre que comenzaba fuerte todo, con un temperamento fuerte. Alguien entrón, dirían en algunos lugares. Se contaba con él. Pero era como esos globos o esas chimbombas, decimos en Nicaragua, ¿verdad? Esos globos que uno los infla, pero si no los amarra, va saliendo el aire, está bien inflado y de repente va saliendo el aire y cuando usted ve, ya está desinflado. Más o menos esa es la idea al principio, cómo era el apóstol Pedro, que después lo vemos en sus cartas, que en el libro de los Hechos, que es un hombre que tiene una transformación humana, mental, espiritual, que lo lleva a ser ya otra persona. Pero en ese momento, él ve a Jesús: Señor, yo quiero ir donde estás tú, permíteme que yo camine por las aguas. Le dice Jesús: ve, va, y de repente Pedro comienza a hundirse. Algunas aplicaciones, dado que esto no va a pasar en la actualidad, donde nosotros vamos a ir y caminar por las aguas o caminar encima de las aguas, esto no va a pasar, ya pasó, ya no está Jesús, esto ya no va a ser posible, pero podemos hacer aplicaciones espirituales en este detalle del apóstol Pedro. En primer lugar, no ser tan eufórico al principio, pensar bien las cosas. No tomar la vida con una euforia de yo puedo y voy y al final irse desinflando. He conocido hermanos que comienzan así fuertemente y después van desinflándose. En segundo lugar es, dado que estaba Jesús ahí, Pedro tenía una garantía del éxito de él caminar sobre las aguas. Jesús les dice: ven, ven Pedro, tú puedes venir. Jesús le dijo. Esa era una garantía suficiente para que Pedro entendiera que él podía ir donde estaba Jesús. Pero ¿qué pasó? Ustedes habrán predicado montones de sermones o habrán oído también sermones sobre lo que pasó con Pedro y las aplicaciones que se han hecho y se ha predicado sobre que Pedro dejó de ver a Jesús y que Pedro al mirar las olas y mirar el mar y mirar las olas, recuerden que el mar estaba, el agua estaba poniéndose brava, al mirar las olas y dejar de ver a Jesús, entonces Pedro se hunde y las aplicaciones que cuando nosotros estábamos en problema y dejamos de ver a Jesús y miramos el problema, nos hundimos, y es verdad, son aplicaciones buenas porque son de todos los días, son del diario vivir, son de la vida cotidiana. El único modo el que nosotros vamos a salir adelante de todas las cosas de la vida es poniendo los ojos en Jesús, hermano. Hebreos capítulo 12, vamos a leer el pasaje que conocemos de la carta a los Hebreos, que está en el capítulo 12, ¿verdad? Y dice Hebreos 12, 2, perdón, Hebreos 12, 2, puesto los ojos en Jesús. Esa es la parte que me interesa, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús. El apóstol, perdón, el escritor a los Hebreos da esta orientación: puesto los ojos en Jesús. Jesús ya está en el cielo cuando se escribió la carta a los Hebreos. Es un mensaje espiritual. Poner los ojos en Jesús no es físico.
Poner los ojos en Jesús no es buscar un lugar donde esté Jesús y con mi vista poner los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús significa que mientras voy caminando en mi vida, llevo una guía, llevo un norte, llevo una brújula, llevo un propósito, estoy enfocado en algo y es en Jesús. Y poner los ojos en Jesús es poner los ojos en su palabra, es poner los ojos en su doctrina, es poner los ojos en sus enseñanzas. El mundo es muy distractor, mis amados hermanos, y los ojos físicos y los ojos espirituales son muy distrayentes, también muy pispiretos, dirían en algunos lugares. A veces Satanás nos plantea un panorama muy llamativo de oropel, engañoso, y dejamos de poner los ojos en Jesús y comenzamos a poner los ojos en otro lugar, en otras circunstancias, en otra persona, en otra doctrina, en cualquier otra cosa. Entonces, la orientación, la enseñanza que sacamos de aquí es puesto los ojos en Jesús. Pedro cometió el error de dejar de ver a Jesús, aquel que le había dicho, ven. Cuando nosotros olvidamos lo que Jesús nos ha dicho y comenzamos a ver otra parte, pasa lo mismo, nos hundimos. El que muchos cristianos se hayan hundido en sus vidas, hundidos en el mar del pecado, hundidos en alejarse de Dios, tiene que ver directamente con haber apartado sus ojos de Dios. Nadie que está enfocado y bien enfocado, puesta su mirada con un objetivo establecido, nadie que esté así va a hundirse, hermano. Probablemente caeremos, algunas veces fallaremos, pero nos levantamos y seguimos adelante, porque siempre escuchamos la voz de Jesús. A mí me encanta mucho Mateo capítulo 28, no lo vamos a leer, los últimos versículos de Mateo, cuando Jesús está pronto para irse al cielo y da la gran comisión, dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego dice, enséñanle todas las cosas que yo os he mandado. Y luego viene la parte que alerta, alienta, da gozo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, termina el pasaje. Entonces, es lo que pasó con Pedro. Pedro dejó de ver a Jesús y se hundió. Pero hay otro detalle también por el que Pedro se hundió, que quiero analizarlo un poquito con ustedes. Por favor, verso 31. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es el gran problema de muchos cristianos. Hay un reclamo de Jesús a sus apóstoles que se repite siempre en el evangelio, y es el reclamo de poca fe. ¿Tenían fe los apóstoles? ¿Tenía fe Pedro? Sí, pero tenía poca fe. Y tener poca fe es equivalente a fracasar. Es decir, la fe es un elemento que debe de ser creciente. La fe es algo que debe de ir en aumento. La fe no es algo estático, no es algo que está ahí hasta cierto grado. Usted no puede decir, yo tengo tantos grados de fe, tanta altura de fe, y con esto es suficiente. La fe es algo que se va desarrollando a tal extremo que en algún momento esa fe suba y que nunca haya un conformismo de decir, yo tengo la fe suficiente para salir adelante. La poca fe es el fracaso de muchos creyentes. A veces creemos que tenemos fe y sí, sí tenemos fe. La pregunta para nosotros los creyentes no es si tenemos fe. La pregunta es ¿cuánta fe tenemos? Pedro tenía poca fe. ¿Verdad que en la vida cotidiana nos gustan algunas cosas que sean mucho? Por ejemplo,
si nos preguntan si nos gusta tener mucho o poco dinero, ¿qué dirían? Creo que muy pocos de ustedes dirían poco dinero, diría mucho. ¿Mucha comida o poca comida? Mucha comida, porque estas cosas son de beneficio para nuestra vida cotidiana. Entonces, en la fe necesitamos tener fe suficiente, que la fe vaya creciendo. En algún momento los apóstoles dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Queremos que nuestra fe vaya creciendo. Usted no puede ir hoy en la tarde al supermercado, llegar donde la cajera y decir: por favor, señorita, deme 40 kilos de fe. No, no se puede. Usted no puede ir al doctor y decirle: doctor, inyécteme una inyección de fe. Usted no puede ir a ninguna parte a que le den fe. La fe es algo que va creciendo directamente proporcional al compromiso que tenemos con Dios y al compromiso que tenemos con la palabra de Dios. Está por demás recordarles que la fe viene por el oír. Oír la palabra del Señor. ¿Qué llevó a Pedro a hundirse? La poca fe que lo llevó a dudar. La poca fe, mejor dicho, lleva a dudar. Dice que Jesús lo salva, lo saca, lo levanta, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Hermanos, pareciera un detalle menor, pero es un detalle muy importante. Cuando Jesús estaba fuera de la barca, había mucho viento. Cuando Jesús entra a la barca, se calma el viento. Esa barca puede significar e ilustrar la vida de usted, la vida mía, la vida de nosotros. Cuando Jesús está fuera de la barca, nuestra barca es meneada por los vientos. Cuando Jesús está dentro de la barca, se calmó el viento. Hay en Apocalipsis un pasaje que hasta ustedes lo saben de memoria. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cambia la vida de la persona cuando Jesús está dentro de esa vida. Una persona que se ha convertido a Cristo no puede ser la misma persona. A veces me da un poco de tristeza de gente, hermanos, lamentablemente, y dicen: yo predico a Cristo, yo soy cristiano, y usted mira, son pleitistas, hablan mal de los demás, son chismosos, andan peleándose, tienen propósitos nada más carnales, a ver quién gana la posición, peleándose los unos con los otros. Hay un país que no voy a decir, y dije a un hermano, vamos a tal país, y me dijo: yo no quiero ir allí, me dijo, porque ahí hay fama de que los predicadores de ahí solo peleándose entre ellos viven. Yo dije: ay, qué feo, imagínense hablar de Jesús, pero el mar no está en calma, hermano. Tener a Jesús en su vida de uno, decir que uno tiene a Jesús en su vida, pero el mar no está en calma. Decir que usted es cristiano, que yo soy cristiano, pero el fruto de la carne sale a borbotones, y dice alguien: parece que Jesús no está ahí. Parece que Jesús no vive ahí. Oigo que dice la persona que es de Jesús, pero no está ahí porque el mar no se ha calmado. Síntoma de que Jesús está en la barca es que el mar está en calma. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Jesús hizo los milagros que él hacía para mostrar su deidad. Dos cosas que muestran la deidad de Jesús. Número uno, le adoraron. Los testigos de la atalaya, los adventistas del séptimo día, dicen que Jesús era el arcángel Miguel, que no era Dios, era un ser creado. Y otros cuantos grupos religiosos dicen que Jesús no es Dios.
Era un Dios menor, dicen los mormones. Entonces, en este pasaje nosotros encontramos evidencia bíblica para afirmar que Jesús es Dios. La primera evidencia es que le adoraron. Si Jesús fuese el arcángel Miguel o un ángel, él no hubiese permitido adoración. Los ángeles no reciben adoración de los seres humanos. Allá el ángel le dice a Juan en Apocalipsis, levántate, yo también soy consiervo tuyo, adora solo a Dios. Jesús es Dios porque recibió adoración una y otra vez, reiteradamente, desde su nacimiento, cuando llegan los magos del oriente y van donde está él, vieron al niño y le adoraron. Y luego después en otras oportunidades le adoraron. Y luego le adoraron y aquí le adoraron. Solamente se adora a Dios. Y la segunda es que ahí dice, verdaderamente eres hijo de Dios. En la Biblia, ustedes saben, en el griego y a veces en el hebreo también, la palabra hijo no quiere decir lo que significa para nosotros, sino la palabra hijo significa igual a. Eres Dios, tú eres Dios. Eso es lo que está diciendo el pasaje en esta oportunidad de Mateo capítulo 14, versículo 33. Pasamos al versículo 34, donde se da un acontecimiento de que Jesús llega a Genezaret, una parte costera ya por Decápolis, por eso que parte de allá, cruzando el lago de Tiberíades, ahí está Genezaret. Y llegando ahí, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Le rogaron que le dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que le tocaron quedaron sanados. Claro, la misericordia, el amor, la palabra misericordia es una palabra compuesta. Miseri o miseria, de ahí viene la palabra miseria. Misery, dolor, corda, corazón, dolor en el corazón. Cuando Jesús llega ahí a esa ciudad, ve la necesidad que hay allí y en su dolor, en su corazón, comienza a hacer estos milagros que estaban demostrando su deidad, curando a la gente. Sin embargo, hay que sobresaltar un detalle importantísimo ahí. Jesús no era un curandero, un curador que andaba itinerante, curando y curando y curando y haciendo grandes campañas de curación. Llegó ahí, aprovechó la oportunidad, porque verdaderamente, hermanos amados, como ustedes lo saben, lo que Jesús quiere curar es el pecado, es el alma. Yo quiero terminar con Lucas 19:10. Esta lección, Lucas 19:10, y dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Más que la parte física, que en su papel de un Dios amoroso curó a la gente porque miraba la necesidad de ellos, la parte más importante por la que vino nuestro Señor Jesucristo fue a salvar, a buscar, a rescatar lo que se había perdido, es decir, el alma de los seres humanos, para llevarlos al cielo. Como les dije al principio, la parte final de Mateo 14 no es una parte tan carnosa como las primeras dos lecciones, pero son importantes y la verdad quise compartirlas con ustedes. Hermanos, estoy agradecido por la oportunidad que me presentaron para presentar este capítulo 14. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Si tienen comentarios, preguntas, acotaciones, aclaraciones, algo en lo que no estén de acuerdo, no hay problema, podemos compartirlo. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.